1 de septiembre. Hora de inauguración. Un hombre perezoso como Félix, sin duda, siguió usando polvos flu para llegar a la oficina del subdirector, donde salió de la chimenea con una túnica verde brillante, el cabello bien peinado y con una pequeña maleta. Profesora McGonagall. Félix la saludó con una sonrisa en su rostro. La profesora McGonagall está ocupada organizando los eventos del día, ella es responsable de la cena de apertura anual, y podría decirse que es uno de sus días más ocupados del año. Oh, gracias a Dios que estás aquí por fin. ¿Hay algo mal?, preguntó Félix. Necesito que hagas un trabajo para mí. Con mucho gusto, señora, Félix habló con elegancia. La profesora McGonagall le entregó una serie de trabajos y se fue enojada, murmurando cosas como, a Dumbledore nunca le importa esto, estoy solo. Parecía tener una fuerte opinión sobre el director. Félix miró el pergamino en su mano con interés. Veamos, el primer trabajo, decorar el gran comedor. El gran salón, comedor. Félix agitó su varita y colocó decoraciones alrededor del techo, arreglando las 4 mesas largas y espaciando cada silla a la perfección. Luego vino el clima en la parte superior del gran salón. Honestamente, he querido jugar con esto durante mucho tiempo, murmuró Félix, agitando su varita. Sobre el gran salón, el clima original del mediodía de repente se volvió nublado, con espesas nubes negras presionándose cada vez más como si fueran a clavarse firmemente en el cielo al momento siguiente. Luego, Félix continuó agitando su varita y las densas nubes negras se dispersaron, revelando un gran y miserable resplandor verde del cielo, haciendo que todo el auditorio pareciera un lugar maldito. Yajo. Félix se sintió tan feliz que creó una gran víbora, que abrió sus fauces ensangrentadas a través de la luz verde, y algo salió de su boca, una miserable figura verde retorcida y formada, que parecía y actuaba como cierto profesor. ¿Es esto lo que piensas del profesor que te ha enseñado durante 7 años, Félix? Mientras Félix se lo estaba pasando en grande, una voz hueca surgió de repente. Félix se dio la vuelta para ver a su profesor de pociones y jefe de la casa, Snape, apareciendo como un fantasma con los brazos en movimiento. El rostro de Snape parecía inexpresivo, sus ojos no se conmovían por la emoción. Emitió veneno lenta y deliberadamente, estás expresando tu descontento conmigo. O los 3 años después de la graduación llenaron tu cabeza con pensamientos mugles inapropiados y te hicieron tan arrogante y engreído que perdiste tus modales. Tostos, Félix se sintió un poco avergonzado de haber sido atrapado infraganti en medio de la diversión. Aún más vergonzoso es que la larga serpiente sobre su cabeza asomó la cabeza hacia abajo y el miserable profesor verde en su boca se movía y se balanceaba. Con un movimiento de su varita, Félix convirtió a la larga serpiente en nada. Rápidamente ajustó su expresión como si acabara de ver al profesor Snape, primero con una mirada de sorpresa, luego avanzó rápidamente y saludó a Snape con suma cortesía. Profesor, su magia ha crecido constantemente en 3 años. Snape lo miró inexpresivo y se burló de él en un tono rítmico. 3 años me han abierto los ojos, pero hubiera pensado que eras un león estúpido si no te hubiera enseñado. Félix dio una mirada de vergüenza, sus ojos se apartaron con vergüenza y de repente miró detrás de Snape con sorpresa. Profesora McGonagall, ¿cuándo llegó aquí? Sorprendido, Snape se da la vuelta rápidamente para encontrar que el pasillo está vacío. Volviéndose, encontró a Félix con una mirada confundida en su rostro. Acabo de cometer un error. Snape está tan enojado que no podía hablar. Ahí vas una vez más. El chico siempre encontraba una excusa para salirse con la suya ya que estaba en la escuela, amordazándose y diciendo tonterías, pero Snape lo conocía lo suficiente como para saber lo peligroso que podía ser este chico. De hecho, acababa de salir de la oficina del director esta mañana después de una gran pelea con Dumbledore cuando se enteró de que Félix había venido a enseñar a Hogwarts. Snape se acercó en silencio y dijo en un volumen que solo 2 personas podían escuchar, Félix Hap.
Puede llamarme Félix, profesor. Félix intervino. Snape. Otra vez. Siempre interrumpiendo su discurso. Pero, ¿quién le dijo a Snape que hablara despacio y con un aria musical? Los demás pueden haber tenido miedo de interrumpir debido al comportamiento opresivo de Snape, pero Félix lo conocía lo suficientemente bien. Tan bien que conocía sus secretos más profundos. Snape levantó la voz: Félix, no me importa lo que estés haciendo aquí en Hogwarts, pero te voy a vigilar. Si vas a usar a los estudiantes de Hogwarts para promover a algunos de tus ideas peligrosas. Veo que usted también leyó mi trabajo, profesor, qué honor. Snape se queda sin palabras. Profesora McGonagall. ¿Qué está haciendo aquí? Félix de repente giró la cabeza hacia un lado y habló. No seas un culo inteligente. Snape dijo enojado, y luego sintió que alguien se acercaba rápidamente detrás de él. Esta vez es realmente cierto. Félix hizo un gesto silencioso hacia su espalda y antes de que Snape pudiera darse la vuelta, escuchó a la profesora McGonagall acercarse con un tono severo e impaciente. Profesor Snape, ha llegado justo a tiempo, tengo algo que discutir con usted. Luego, el profesor Snape fue arrastrado por McGonagall, y Félix hizo el gesto de despedida, lo que provocó que Snape lo mirara con fiereza. Parece que el profesor tiene una fuerte opinión de mí, murmuró Félix, solo te amenacé una vez, han pasado algunos años, mira cuánto recuerda ese rencor, qué vergüenza. Bueno, Félix amenazó a Snape, no exactamente una vez, sino durante 7 años durante su tiempo en la escuela. Esa es otra larga historia. De todos modos, Félix continuó ordenando el gran salón, sin atreverse a jugar más esta vez. Agitando su varita, convirtió el cielo sobre el gran salón en un brillante cielo estrellado. Amplió deliberadamente y acercó algunas estrellas, una luna llena tan brillante como un disco, un Marte carmesí tan rojo como un horno y un Saturno de color marrón amarillento rodeado por un anillo de estrellas rotas. En la distancia había estrellas más brillantes y más pequeñas, brillando y titilando constantemente, decorando bellamente el gran salón. Excelente encanto. Apareció una voz aguda y Félix miró hacia atrás y luego bajó la cabeza. Él sonrió: hola, profesor Flitwick. Oh. Félix. El profesor Flitwick parecía emocionado, pero de hecho, parecía que se iba a desmayar. Un talentoso graduado de Hogwarts regresa a la escuela. ¡Qué maravilloso! Todavía recuerdo tu brillante desempeño en la prueba de encantos Stasis, perfecto, perfecto. El profesor Flitwick se veía emocionado, a pesar de su pequeña estatura, es cariñoso y no tenía prejuicios contra las casas. Es bueno verlo, profesor. Hace una hora. Snape entró a la oficina del director, su rostro se veía tenso, pero es fácil ver que está furioso en este momento. Director. Director Dumbledore. Dumbledore levantó la vista de su escritorio. Sabiras, ¿qué puedo hacer por ti? Snape se paró frente a él, no se sentó sino que pateó la silla fuera del camino, y con solo una mesa entre ellos, preguntó enojado: ¿reclutaste a Félix Hap como profesor en la escuela? ¿En qué estabas pensando? Dumbledore dejó el libro que sostenía. Sabiras, no veo ningún problema con eso, el señor Hap es excelente, y sus talentos son ampliamente reconocidos por la comunidad mágica y, por supuesto, por mí. Snape está bastante impaciente, no dije que no fuera lo suficientemente bueno. Le he enseñado, sé cómo es. De hecho, una vez lo calificaste como un Slytherin estándar, un gran elogio. Dumbledore se rió entre dientes. Snape hizo una mueca: eso no fue un cumplido de mi parte. Pero una burla. Dumbledore asintió: todos conocemos bastante bien al señor Hap, y sé cuáles son sus preocupaciones, y dado que va a enseñar en Hogwarts, este tema vale un poco de tiempo, sentémonos y hablemos de ello.
Hizo un gesto con la mano y señaló la silla hacia atrás. Snape se sentó rígidamente, como si debajo de su trasero no hubiera un cojín, sino un dragón gigante que escupe fuego. Jugo de calabaza. ¿Té? ¿O una cerveza de mantequilla?, preguntó Dumbledore, una copa materializándose de la nada con cada palabra que decía. No necesito ninguno. Snape es muy desdeñoso. Entonces, una taza de té, señor Hap, me gusta mucho. Dumbledore colocó una taza de té frente a Snape. Pero por la forma en que se veía Snape, parecía como si se hubiera tragado una mosca. Dumbledore dijo suavemente, hablemos. Solía tener los mismos conceptos erróneos sobre el señor Hap, pero a medida que crecía, también creció mi opinión sobre él en general. Solo recientemente tuve una conversación profunda con él y finalmente me decidí a contratarlo. Creo que te estás volviendo senil. Snape se burló. Me estoy haciendo mayor, pero con los años, me he vuelto más sobrio. Siempre es más probable que cometamos errores cuando somos jóvenes, ¿no? Snape gruñó y luego dijo, ese niño Félix no trama nada bueno, se ha metido en tantos problemas haciendo lo que quiere en la escuela porque es fuerte. ¿Sabes cómo pasé estos años? Gracias a él, he conocido a casi la mitad de los sangre pura en Gran Bretaña. Recibí cartas de quejas de ellos casi todos los días. Dumbledore pareció reírse un poco, pero rápidamente lo ocultó con un gran trago de jugo de calabaza. Él estuvo de acuerdo, es cierto, el señor Hap estaba frenético por el poder en sus años de juventud, pero todos sabemos que hay una razón para eso, ¿no? Snape frunció los labios y no dijo nada. Sabía, por supuesto, que Félix estaba en una situación difícil, incluso peor que en ese entonces, y al menos sus enemigos no eran de su propia casa. Dumbledore dijo con calma, Minerva una vez se quejó de que el sombrero seleccionador no asignaba con precisión a los estudiantes a la casa correcta, y ella siempre pensó que el señor Hap debería estar en Gryffindor. ¿Qué piensas? El chico es un Slytherin estándar, dijo Snape en el mismo tono burlón que tenía en ese entonces. Estoy de acuerdo. Dumbledore asintió, señor Hap, es un mago brillante, extremadamente brillante, una de las personas más talentosas que he conocido en mi vida. Siempre está en busca de poder, pude verlo claramente, aunque él rara vez lo mostró después del 5º año, nunca dejó de perseguirlo. Incluso después de graduarme, esa era una de mis mayores preocupaciones en ese momento. Snape escuchó en silencio, no negaba la sabiduría de Dumbledore, las experiencias del anciano eran legendarias y tenía la intención de escuchar qué lo había hecho cambiar de opinión en primer lugar. Solicitó quedarse aquí cuando se graduó y, francamente, era más que capaz, más que yo solo en encantos. Pero lo rechacé, no solo porque era demasiado joven, sino también porque tenía tanta ambición en sus ojos que tenía miedo de que se saliera de la pista. Pero afortunadamente escuchó mi consejo. Después de su primer año de viaje, se instaló en el mundo Muggle y comenzó a estudiarlos. Fue en ese momento que él y yo comenzamos a intercambiar cartas. Snape escuchó en silencio, sin esperar tal experiencia entre los dos. Ya sabes, cuando descubrió que Félix se había convertido en un investigador Muggle, sus ojos casi se le salen de las órbitas. Tal vez está fingiendo. Snape apuntó de mala gana. No, no, Sabiras, replicó Dumbledore, todavía puedo leer los corazones y las mentes de las personas, vivir una vida larga tiene tantas ventajas que puedo decir lo que la mayoría de la gente piensa, incluso sin depender de la magia. Desde que ingresó a la escuela hasta ahora, no ha mostrado discriminación hacia los muggles, por el contrario, ha estudiado el mundo muggle muy profundamente, como lo demuestra claramente a través de sus libros. No considera a los magos superiores, al contrario, extrae un flujo constante de sabiduría del mundo muggle. Snape replicó, no dije que discriminara a los muggles, Dumbledore. Pero sus ideas son igual de peligrosas,
¿Sabes lo que dice en su libro Cómo piensan los mugles? Como si estuviera recitando un libro, habló rápidamente. La teoría del linaje también prevalece en el mundo mugle, pero a diferencia del mundo mágico, más y más naciones mugles lo están abandonando, gracias al hecho de que son cientos o miles de veces más productivos que nunca. La abundancia de recursos les ha proporcionado una base sólida para promover la educación, mientras que los plebeyos, que no son de buena sangre, han demostrado un potencial exagerado para levantar el mundo mugle a la velocidad de una escoba voladora. Cuando Dumbledore trató de interrumpir, Snape continuó: en el mundo mugle, si la proporción de nobles es 1, la proporción de plebeyos es más de 10.000. Y cuando los gobernantes liberaron a los plebeyos, su eficiencia en el desarrollo superó todos los obstáculos con imparable fuerza. Toda la oficina del director se quedó en silencio. Incluso los retratos que escuchaban al costado de la oficina tenían la boca abierta. Estas palabras no parecían mencionar el mundo mágico, sino que simplemente describían y analizaban el proceso de desarrollo del mundo mugle, pero implicaban el mundo mágico actual en todos los sentidos. Uno de los retratos gritó con rabia: esto es una traición. Una rebelión contra la gloria de la sangre pura. Los otros retratos también comenzaron a parlotear. Snape miró el retrato y dijo sarcásticamente: Director Black, ese chico no es un pura sangre. El retrato del director Black comenzó a maldecir, y pronto los otros retratos no pudieron mantener la boca cerrada y replicaron, con un director gruñón cargando directamente contra el marco y golpeándolo. Dumbledore ignoró los retratos, luciendo como si estuviera recordando: el señor Japp es realmente muy perceptivo. En mi opinión, es la declaración de guerra de un mago mugle contra los sangre pura. Es más ambicioso de lo que puedes imaginar, es la próxima generación del Señor Oscuro. Dumbledore se veía solemne: esa es una acusación seria. Sabiras. Siempre confías tan fácilmente en la gente, Dumbledore. Snape gruñó: tal vez no empiece una guerra, lo conozco, tiene miedo de meterse en problemas. Pero como dices, tiene tanto potencial. Si tuviera que decir quién más en este siglo podría alcanzarte a ti y a ese hombre, sería él, y habría innumerables personas dispuestas a estar bajo su protección, observando cada una de sus expresiones, estudiando cada una de sus palabras. Dijo sarcásticamente: la historia siempre da vueltas, y tal vez esta vez, sean los estúpidos leones quienes lo seguirán. ¿Cómo lo llamarán? El señor Blanco, tal vez. Nunca supe, Sabiras, que tuvieras un prejuicio tan profundo contra él. Dumbledore pareció asombrado. Humph. Como dije, lo conozco mejor de lo que crees, y le he enseñado durante 7 años. Dumbledore sopesó sus palabras y decidió confesar: dudé mucho tiempo, vi en su reflejo a otro hombre. El mismo huérfano mugle de niño, el mismo Slytherin, la misma brillantez, la misma búsqueda del poder. Pero son diferentes, no obstante. Voldemort usó su magia para intimidar a sus compañeros y los reunió como matones para luchar contra aquellos que intentaron intimidarlo en el orfanato, y se mantiene en contacto con algunas personas en el orfanato hasta el día de su muerte. Voldemort era un apasionado de la autoridad, y durante su tiempo en la escuela formó un grupo central a su alrededor, era el prototipo de los mortífagos. Félix, por otro lado, no se preocupaba mucho por la autoridad, como dijiste, él odiaba las molestias, o tal vez podrías resumirlo: no quería pensar mucho en cosas que no le interesan, y la autoridad es una de ellas. Voldemort era muy bueno y educado en la escuela, tenía muy buena relación con cada uno de sus profesores, mientras que Félix solo gastaba su energía en los temas que le interesaban. Que yo sepa, nunca trató de aprobar sus cursos. En la historia de la magia, la adivinación, la astronomía o la aviación. Esto es a pesar de sus calificaciones récord en encantamientos de todos los tiempos. Voldemort persiguió el poder con fervor y, con ese fin,
profundizó en la magia negra mientras aún estaba en la escuela, en la que poseía un gran talento. Antes de graduarse, su nivel de magia negra superó el nivel de los esfuerzos de algunos magos oscuros en toda la vida. ¿Y Félix? Dumbledore vaciló por un raro momento. Tengo que admitir que él también incursionó en la magia negra, aquí mismo en la Casa de los Gritos. Pero antes de que pudiera pensar en la forma adecuada de intervenir y disuadirlo, se rindió por su cuenta. Snape miró con asombro. El director había llegado al fondo del chico. Hay tanto sobre el pasado que incluso él no sabía. Dumbledore concluyó: amistad, rechazo a la autoridad, dedicación, calma y consideración, después de todo tenía muchos méritos. Snape abrió la boca como si quisiera decir algo, pero finalmente se contuvo. Luego sonrió sarcásticamente, solo que esta vez su sarcasmo se dirigió al director: ¿todavía estás tan preocupado por tus alumnos? ¿Por qué no me cuentas más sobre sus experiencias en los 3 años posteriores a su graduación? No te escondes en los arbustos en algún lugar espiando mientras él viaja por el mundo, ¿verdad? Sabiras, no seas tan duro con un anciano. Dumbledore tenía una expresión triste, pero al momento siguiente sus palabras dejaron estupefacto a Snape. Pero visité a algunos de sus colegas en el mundo Muggle, y hablaron sorprendentemente bien sobre el señor Japp, y me aseguré de que no hubiera señales de cualquier magia siendo usada. Ante la aparición de Snape con los ojos muy abiertos, Dumbledore parpadeó: Sabiras, no pensarás que estoy realmente confundido, ¿verdad? Le dejaría ser profesor en Hogwarts sin saber nada de él. Cuando Snape salió de la oficina del director, admitió que estaba algo convencido de que el chico no parecía tan malo. Incluso si lo hubiera amenazado, con sus secretos más profundos. Pero cuando entró en el gran salón y vio a Félix agitando su varita y convirtiendo el techo en una serpiente gigante con una silueta en la boca que podía ver en el espejo todos los días, casi explota. Él estaba equivocado. Félix Japp es un gilipollas. Félix no sabe nada de la conversación en la oficina del director, o que alguien le ha dado el título de señor Blanco. ¿Hablas en serio? Cumplió con sus deberes y en el transcurso del día llegaron los profesores de Hogwarts y Félix los saludó a todos. Conoce la importancia de las relaciones. Hasta que apareció alguien único, un mago muy guapo, vestido con una túnica verde esmeralda de un color similar al suyo, con cabello claro y sedoso y dientes blancos. ¿Quién es este Slytherin? ¿Por qué no sonó una campana? Félix quería echar un vistazo más de cerca, pero pronto ese mago se le acercó: Félix Japp. He aprendido mucho sobre ti y tenía muchas ganas de conocerte. ¿Y ustedes? Félix siempre sintió que este hombre le resultaba familiar, pero no podía recordarlo. El mago parecía haber escuchado algo increíble, con la boca abierta y parecía petrificado por un par de segundos antes de que su sonrisa regresara rápidamente y hablara con elocuencia: Félix, debes estar demasiado ocupado estudiando a los muggles para prestar mucha atención a los muggles. Mundo mágico, pero está bien. Puedo volver a presentarme y créeme, eres digno de este honor. Félix, si es tan amable. Yo, el mago le guiñó un ojo, soy Gilderoy Lockhart, tercera clase de la Orden de Merlín, miembro honorario de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura y 5 veces ganador del premio Witch Weekly Most Charming Smile Award, pero no lo sé. Pon eso en mi cara nunca más. No sonrío para desterrar los fantasmas de Valiant. Gilderoy Lockhart. Félix recordó que había leído su biografía, bastante aventurera. Experimentado e inteligente. Pero parecía ser un poco mojigato, escribiendo libros en los que generalmente ocultaba la mitad de la historia, sin revelar nunca las cosas clave. Interesado, Félix se preguntó cómo podría sacarle algo. Así que es el señor Lockhart, he leído su libro, es excelente, su experiencia es fascinante. Dijo Félix halagador, y en menos de 3 minutos se había hecho amigo del nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras.
También impresionó con el coraje del nuevo profesor, a quien no le importaba la maldición del Señor Oscuro. Sabía lo peligroso que es este curso, y aunque en Hogwarts siempre hay escasez de profesores, no se atrevió a tomar ese trabajo. ¡Qué valiente! Sin embargo, a partir de las experiencias descritas en sus libros, parece que Lockhart es un mago extremadamente perceptivo y talentoso que siempre se las arregla para cambiar las probabilidades a su favor. Supongo que tendré que prestar más atención. ¿Qué clase de milagro crearía este profesor? Félix está pensativo. Con el paso del tiempo, el cielo se oscureció. Se encendieron miles de velas en el gran salón, el techo está adornado con un hermoso cielo estrellado y las mesas y sillas se colocaron de manera ordenada. Todos los profesores han llegado, incluso Dumbledore, y Hagrid es el único que está fuera para recoger a los magos de primer año. No muy lejos, el profesor Lockhart estaba con el profesor Flitwick y el director Dumbledore, y sus palabras de autopromoción se podían escuchar en todo el gran salón. Sí, es un asunto sencillo, mi placa no es falsa, jajaja. Félix y Snape estaban solos en un rincón, observando todo lo que sucedía en el gran comedor cerca de ellos. Félix se sintió muy desconcertado en este momento. Justo ahora se había esforzado en guiar al profesor Lockhart para que hablara cómodamente, incluso estaba dispuesto a compartir su propio conocimiento a cambio, siempre que hiciera un alivio cómico adecuado al margen. Pero, tuvo muy poca cosecha. Lockhart desconfía de él. De nada. Está actuando. Recopilar información a través de la exageración y la jactancia. Félix está desconcertado, al igual que cierto profesor. Snape se paró en la otra esquina con una sonrisa burlona en su rostro, sin saber de quién se estaba riendo. ¿Qué le había pasado al profesor Snape? No había tenido una cara tan sombría y sarcástica la última vez que estuvo en la escuela. Había sucedido algo en los últimos 3 años. Al sentir que su cerebro normalmente inteligente no funciona lo suficientemente bien, Félix se volvió cada vez más cauteloso y luego se unió a la conversación de la profesora Sprout, hablándole sobre plantas mágicas. Félix, debo decir que no pensaste demasiado en tu herbología cuando estabas en la escuela. Profesor, estaba distraído con otras cosas, estaba demasiado ocupado. No lo creo, me estabas haciendo todo tipo de preguntas sobre esas plantas peligrosas y cuáles eran sus debilidades. Sprout recordaba esto vívidamente. Otra historia negra, bueno, realmente no estaba interesado en la herbología en ese entonces. La herbología le ofreció fuerza. No. No sabía qué decir. Así que nunca le fue bien en herbología, oscilando entre una A, aprobado, y una P, pobre, pero era muy bueno tratando con plantas mágicas peligrosas, incluso haciendo todo lo posible para identificar sus debilidades y tratar de resolverlas en el manera menos estresante posible. Esta fue también su filosofía para su curso de cuidado de criaturas mágicas. Digamos que se dejó llevar un poco durante esos años. Había muchos clamores en la distancia. Los estudiantes están aquí. La profesora McGonagall se puso de pie y se fue a toda prisa. Félix trató de unirse al profesor Snape en un intento de ver cómo había cambiado con los años, pero lo esquivó rápidamente. Félix no tuvo más remedio que apuntar a un asiento al lado de Lockhart como su segundo objetivo. El profesor Flitwick, quien parecía haber sido molestado por Lockhart, vio que Félix se acercaba para liberarse y sin dudarlo le cedió su asiento. Después de sentarse, Félix inició la conversación con tranquilidad. Profesor Lockhart, su libro Viajes con vampiros describe muy bien a la especie vampírica, pero tengo algunas preguntas. Ahora parece que es el turno de Lockhart de inquietarse, es un poco indiferente, siempre pierde el objetivo, y Félix tiene que detener la conversación sabiamente. Soy odiado ahora. El ambiente se volvió un poco incómodo, pero pronto la profesora McGonagall condujo a los estudiantes al gran comedor, donde los jóvenes magos de IR 2 a IR 7 estaban sentados a ambos lados de 4 mesas largas según sus casas. Sin embargo,
la profesora McGonagall parecía estar de muy mal humor, ya que rápidamente se acercó a Dumbledore y le susurró algo, y la cara del director inmediatamente se puso seria. Le dijo algunas palabras a McGonagall, ella asintió, luego llamó a Snape y los dos salieron del gran salón. ¿Hay algo mal? Félix tiene la tentación de intervenir, pero esta no es la ocasión adecuada para husmear. Al otro lado del gran salón, los jóvenes magos, que acababan de inscribirse en la escuela, estaban muy emocionados, charlando y haciendo que el gran salón estuviera muy animado. Los profesores tenían la mente bastante abierta y no intervinieron para detenerlos, y el rostro del director Dumbledore volvió a sonreír mientras observaba los procedimientos, mientras se acariciaba la barba blanca plateada. Félix también miró a su alrededor con interés, había mucha gente que conocía aquí, después de todo, él acababa de graduarse hace 3 años, en otras palabras, todos los estudiantes de cuarto año en adelante lo habían conocido antes. Casa Slytherin. El alto Marcus Flint está hablando de sus vacaciones de verano como si no hubiera nadie alrededor, y su voz se puede escuchar a través de los 3 asientos, y mientras habla alegremente, un compañero de estudios tira suavemente de sus mangas. Marcus Flint se impacientó un poco. ¿Por qué? No me interrumpan, Muggins. No me interrumpan para compartir mi fascinante experiencia. Cuando su compañero tiró de él con más fuerza por segunda vez, finalmente giró la cabeza y vio al chico con una mirada asustada en su rostro, lanzando miradas frenéticas hacia el asiento del profesor. Pasó algo interesante. Un nuevo profesor. No es eso normal, no hay cierto curso donde los profesores se cambian todos los años. Marcus Flint miró hacia el asiento del profesor, sus ojos recorrieron el lugar, buscando una figura desconocida. Bueno, un mago de aspecto atractivo, entonces es su nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Nada especial. Esperar. ¿A quién vio? Marcus Flint de repente dejó escapar un breve grito, como si lo hubiera mordido un ratón, y su expresión se volvió igualmente aterrorizada, en sincronía con su compañero a su lado. Es ese tipo. ¿Cómo podría estar aquí? Por un momento, su ya aburrido cerebro se volvió aún más aburrido. Con un grito de Marcus Flint, el resto de los estudiantes de Slytherin siguieron su mirada hasta el asiento del profesor y respiraron con frialdad. Casi instantáneamente, el silencio cayó sobre la mayoría de la mesa de Slytherin. La minoría restante de estudiantes junior notó rápidamente el silencio inexplicable de los estudiantes senior y también dejó de hablar, mirándolos con confusión. Malfoy miró esta extraña escena en su casa y se preguntó, ¿qué está pasando?, mientras tiraba del mayor a su lado. SHH, cállate y baja la voz. El mayor reprendió en voz baja, bajando la cabeza y sin atreverse a mirar la figura del joven, pero fingiendo mirar una bandeja de plata con gran interés. Luego susurró, Draco, baja la voz, ese señor ha vuelto. ¿Ese señor?, preguntó Malfoy, algo desconcertado por lo que sonaba como el título honorífico de un noble. El mayor escupió algunas palabras en voz baja, el duelo 8-7. Silbido. Malfoy también respiró hondo y no pudo evitar mirar al joven profesor en el asiento del profesor en silencio. Es él. Y cuando los Slytherin se calmaron repentinamente, las otras casas también notaron algo extraño en ellos. Hermione ya había notado la figura de Félix antes, y con su excelente memoria, inmediatamente lo reconoció como un invitado extraño que había conocido durante las vacaciones de verano. Entonces él también es un mago. Con razón tenía peticiones tan extrañas. Me pregunto qué curso estará enseñando. Los dos rostros desconocidos de este año, Lockhart ya los conocía, el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, y ella había leído todos sus libros. Su experiencia es fantástica. Y el otro profesor se ve joven, no muy adelantado a su edad, ¿eh? ¿Por qué todos están tan callados? Hermione miró a su alrededor, los estudiantes de la casa Slytherin estaban tan callados como una guardia real,
Las otras 3 casas también estuvieron en silencio por un momento, y luego la discusión comenzó con un tono más intenso, todo el gran salón explotó por completo. Todos los mayores estaban hablando de algo, con una mirada de tengo un gran secreto en sus rostros. Había estado preocupada por la seguridad de Harry y Ron, pero ya le había informado a la profesora McGonagall, así que no debería ser un problema, ¿verdad? Hermione estiró el cuello y escuchó sin hacer ruido. En el asiento del profesor. Félix miró la escena y se sintió extraño, no parecía haber hecho algo horrible, porque los estudiantes de Slytherin le tenían tanto miedo. Desde 6º grado, ha sido un caballero, y el mayor de los magos por aquí está en 2º año en ese momento. Esto es una mancha en su reputación. Si las palabras salieran, parecería que un mafioso había venido a la escuela haciéndose pasar por un profesor en ciernes. Los otros profesores también miraron a Félix con una mirada un poco extraña, ya que la mayoría de ellos habían experimentado los 7 años de brillantez de Félix, y han pasado 3 años desde que dejó la escuela, pero todavía es tan influyente. Es esta mirada la que hizo que Félix quisiera golpear a alguien. Dumbledore sonriendo todo el tiempo como si lo que acaba de pasar fuera completamente normal. Félix apenas podía soportarlo, pero aún finge que no pasó nada y tuvo una conversación incómoda con Lockhart. Bam bam bam. Hay un fuerte golpe en la puerta, y luego la puerta se abre de golpe, y un gigante entró. Detrás de él había filas de estudiantes de primer año que parecían una fila de rebaños. La profesora McGonagall, que originalmente se había ido, regresó y condujo a los nuevos estudiantes hacia adelante y colocó un sombrero seleccionador andrajoso en un pequeño taburete. Al momento siguiente, la gorra comenzó a cantar. Félix sonrió, aún tan peculiar. Al final de la canción anual, los sombreros comenzaron a dividirse en 4 casas de primer año, y uno por uno los jóvenes magos se pusieron los sombreros en la cabeza y esperaron a encontrar su vocación. ¡Qué nostalgia! Después del final de la división, todo el campus comenzó a disfrutar de la cena, pero Félix notó que Snape aún no había regresado y ninguno de los profesores lo mencionó. Bueno, no es muy popular, profesor. La buena noticia es que el profesor Snape regresó una vez en medio de la cena, y Félix se sintió aliviado de que sus temores no se hubieran hecho realidad, el profesor no había sido capturado por el monstruo desconocido. Pero, ¿qué acontecimiento misterioso sucedió cuando Snape se llevó a la profesora McGonagall? La imaginación de Félix está jugando con él, y ahora está tan feliz que incluso mira al varón sangriento transparente con deleite. Después de unos momentos más, McGonagall y Snape regresaron. Félix se adelantó y apartó a la profesora McGonagall para describir un pequeño método que había ideado para su clase. Clase abierta, repitió la profesora McGonagall, con una mirada de intensa desconfianza en sus ojos. Sí, soy un profesor nuevo después de todo, y la primera clase es muy importante, y he usado estas largas vacaciones para prepararme, por lo que sería un desperdicio dividirla en 5 años. Pero si juntas 5 grados, no aprenderán nada. Félix explicó, mi primera lección no contiene ninguna teoría, es una clase de demostración y todo lo que tienen que hacer es mirar con los ojos, mi objetivo es mostrarles las maravillas de las antiguas runas mágicas. Mientras estén interesados, seré capaz de enseñarles más tarde. La profesora McGonagall frunció los labios, no le gustaba romper las reglas, pero sin embargo preguntó, ¿qué día vas a poner la clase abierta? Jueves por la tarde. Está bien, estoy de acuerdo. La profesora McGonagall se comportó como una subdirectora. Félix parecía un poco avergonzado. ¿Alguna pregunta más, señor Japp? Llámame Félix, respondió rápidamente, el jueves por la tarde es mi hora bien elegida, pero todavía hay una lección que choca con eso. La profesora McGonagall suspiró, ¿qué clase de profesores? Profesor Snape. Los ojos de McGonagall se abrieron como platos y ella le dirigió una mirada severa, hablaré con él. Félix exhaló un largo suspiro de alivio.
Come, come, sigue comiendo. Cuando casi todos habían terminado de comer, el director Dumbledore se puso de pie y, bajo su mando, la multitud cantó una canción escolar y luego se despidió por completo. Félix comió y bebió lo suficiente y está listo para volver a la oficina de su profesor, ver una película e irse a la cama. Para el resto de la semana, todo lo que tiene que hacer es prepararse para su clase abierta. ¿Para qué hay que prepararse? Vamos a la biblioteca mañana. Querida biblioteca de Hogwarts, te he extrañado mucho. La fantasía interrumpió y esta vez, es la profesora McGonagall quien lo sacó de ella. Los dos fueron a la esquina donde ya estaban parados 3 jóvenes magos, 2 niños y una niña, todos con batas de la casa Gryffindor. Los 2 chicos se veían exactamente idénticos y se veían tristes por alguna razón, la otra chica que había visto antes durante las vacaciones de verano. Tenía una sospecha en su mente. Son estos los 3 que él y la profesora McGonagall habían discutido como sus asistentes. Entonces, en otras palabras, los gemelos Weasley y Hermione Granger. Efectivamente, después de presentarlos, la profesora McGonagall mencionó la necesidad de Félix de un asistente, herramienta. Por lo que parece, los gemelos estaban algo desinteresados, mientras que Hermione Granger está algo tentada, pero también parece estar menos interesada. De hecho, hay algún recurso para un trabajador temporal. No va a funcionar. Félix decidió decir algo, y está seguro de que cuando lo hiciera, cambiarían de actitud por completo. Aquí mira cómo va. Félix le dio una mirada a la profesora McGonagall, seguida de una leve tos, miró a los 3 jóvenes magos y habló suavemente: «Hola, soy tu nuevo profesor de runas mágicas antiguas», luego miró a Hermione, «y probablemente tu futuro profesor». Hermione se veía un poco más formal, los gemelos eran mucho más audaces. Uno de ellos preguntó con un salto de esperanza: «Profesor, ¿es cierto que derrotó a toda la casa Slytherin cuando estaba en la escuela? ¿Y sometió a los Seafix?» Bueno, Félix es 7 años mayor que los gemelos y se graduó antes de que se matricularan, una conexión perfecta que se pierde por completo. Eso es atrevido. Félix hizo una pausa. Sin embargo, no respondió positivamente y dijo: «A menudo circulan algunos rumores extraños en Hogwarts, incluso escuché cuando estaba en la escuela que había un túnel que conectaba con Hogsmeade en el 8º piso del castillo». Como era de esperar, los gemelos estaban visiblemente decepcionados, y la profesora McGonagall puso los ojos en blanco de forma encubierta. Continuemos donde lo dejamos. Estaré enseñando runas mágicas antiguas en Hogwarts durante mucho tiempo, al menos hasta que te gradúes. Como resultado, voy a entrenar a un asistente que me ayudará con cosas triviales. Tareas, tales como la corrección de papeles y tal. Al ver la falta de interés de los 2 gemelos, rápidamente se saltó esta parte incómoda. Por supuesto, con la pérdida viene la ganancia. Al convertirte en mi asistente, también recibirás algunos beneficios ocultos. Por ejemplo, mi guía adicional, además de las antiguas runas mágicas, también soy muy bueno en los encantamientos, como puede atestiguar la profesora McGonagall. Yo. En segundo lugar, puntos de bonificación adicionales. Después de todo, el trabajo de asistente ocupa parte de tu tiempo después de la escuela, por lo que la profesora McGonagall y yo hemos discutido agregar 50 puntos por semestre. Los gemelos se miraron: son 100 puntos por un año académico. Y los ojos de Hermione eran igual de brillantes. De hecho, se emocionó tan pronto como escuchó la primera oferta. En tercer lugar, tendrás la oportunidad de participar en mi investigación. Estarás expuesto a una gran cantidad de conocimientos mágicos avanzados que no se enseñarán en el plan de estudios. Cuarto, prioridad para unirme a mi club de runas mágicas antiguas el próximo año. Quinto, gánate mi amistad personal. Si uno se convierte en mi asistente, no rechazaré los pequeños favores habituales. Félix le guiñó un ojo y susurró en un tono seductor:
como Libros prohibidos en la biblioteca, Viajes de fin de semana al bosque prohibido y Vagando por el castillo después de horas. Tos tos tos. De repente, la profesora McGonagall tosió tan violentamente que parecía estar tosiendo a todo pulmón. Bueno, los dos últimos no cuentan. Félix se compadeció un poco de sí mismo. Cuando estaba en la escuela, deseaba fuertemente poder hacer estas cosas abiertamente en lugar de en secreto, dos experiencias completamente diferentes. Aún así, con todas esas ventajas anteriores, sería suficiente para entusiasmar a los tres jóvenes magos. Efectivamente, cuando terminó, los gemelos y Hermione estaban tan llenos de expectativas que parecían listos para decir sí, acepto en el siguiente minuto. Por supuesto, no es fácil convertirse en mi asistente, eres el mejor de quinto año en Hogwarts, por lo que la profesora McGonagall me lo recomendó. Sin embargo, hay una prueba necesaria, comenzó Félix lenta y deliberadamente, como un cazador siniestro y experimentado, mientras sacaba su varita y convertía dos mechones de cabello en pergamino y una pluma, que comenzó a llenar el pergamino con palabras en el aire. Los tres jóvenes magos echaron un vistazo a lo que parecía ser una lista muy larga de libros. Los rostros de los gemelos inmediatamente se amargaron, incluso más amargos que antes. Después de que la pluma terminó de escribir, silenciosamente se convirtió en una llama. Volvió a estirar su varita e hizo clic en el pergamino, que inmediatamente se dividió en 3 copias y flotó hacia las 3 por turno. Toma, esta es una lista de libros de referencia, lee todo lo que puedas, pero a más tardar el próximo lunes, tendrás que entregarme un artículo sobre la historia del desarrollo de las antiguas runas mágicas. Félix los miró con picardía en su corazón. No hay límite en el número de palabras, pero cuantas más, mejor. No hay límite en el número de temas de tesis, pero cuanto más, mejor. No hay límite en el número de libros de referencia, de nuevo, cuanto más, mejor. Tienes una semana. 3 cuanto más, mejor. Los dejó un poco confundidos, pero eso no es asunto suyo. Esperaba al menos 2 hojas de pergamino, no solo con extractos sino también con sus propios pensamientos, y al menos con la lista de libros de referencia a medio leer. De vuelta en la sala de estar de su profesor, Félix comenzó a decorar la habitación como mejor le parezca, con artículos grandes y pequeños que salen volando de su maleta. Una vez que todo estuvo organizado, vio una película para entretenerse y se fue a la cama. A la mañana siguiente, Félix fue a la biblioteca y exploró la colección de libros milenarios de Hogwarts. Como acababa de comenzar el primer día de clases, no llegaban muchos visitantes a la biblioteca, por lo que Félix tomó la copia original de Ancient Mysteries of the Alchemy de la sección prohibida y la leyó con gran interés. Incluso descubrió 7 formas de hacer un cristal. Sin embargo, no estaba interesado en los elementos de alquimia del libro. Después de todo, este libro es bastante antiguo y muchas cosas estaban desactualizadas. Lo que más valoraba eran las antiguas huellas de runas mágicas escondidas en estos elementos de alquimia. Las runas mágicas antiguas no aparecieron y cayeron todas a la vez. En los primeros tiempos imposibles de rastrear, fue una era bárbara para la magia. Unos cuantos hombres dotados lucharon para construir torres mágicas con fines de defensa e investigación, y buscaron los misterios de la magia en criaturas y plantas mágicas, descubriendo accidentalmente patrones que podían almacenar la magia por un corto tiempo y transformarla en efectos mágicos. Esta fue la forma más antigua de runas mágicas antiguas. Como resultado de los esfuerzos de muchos pioneros, la cantidad de runas mágicas dominadas por magos aumentó, y esto condujo a la creación de poderosa magia antigua y alquimia antigua, lo que condujo a la aparición de magos humanos. En ese momento, la magia era un símbolo de poder. A medida que pasaba el tiempo, surgieron más y más personas potenciales, la cantidad de magos comenzó a crecer y necesitaban desesperadamente una forma de registrar su conocimiento mágico en palabras. Algunas personas se unieron para crear un lenguaje antiguo basado en las runas mágicas y difundirlo ampliamente. A estas alturas, la mayoría de las runas mágicas eran,
de hecho, impotentes y simplemente servían como un medio para registrar el conocimiento. A medida que pasaron los años, se descubrieron nuevas runas mágicas y los primeros idiomas antiguos que surgieron se desarrollaron, cambiaron y evolucionaron en todo el mundo. Esto ha resultado en una plétora de caracteres comunes, sinónimos, errores de traducción e irregularidades, causando innumerables problemas para las futuras generaciones en la investigación. Siguieron dos eventos importantes que afectaron a todos los magos. El primero fue la invención de la varita, que hizo que el lanzamiento de hechizos fuera más estable y sencillo. El segundo fue la creación de magia simplificada, derivada de la magia antigua, que puede haber sido un poco menos poderosa, pero con el aumento de la varita, no era tan mala. Lo más importante es que era más fácil de aprender y más seguro de usar. Con el paso del tiempo, más y más magos abandonaron las runas mágicas y simplemente se convirtió en un mito. Hoy en día, se conocen colectivamente como antiguas runas mágicas, y muchos magos simplemente las usan como una especie de escritura, cuyo único propósito es traducir los antiguos grimorios de sus predecesores. Félix no está interesado en estudiar historia antigua, lo que quiere es magia antigua mágica, o mejor dicho, la magia original. En cuanto al resto, ¿cuáles son? Pero después de todo, es una buena idea aprenderlo, así que al menos ahora puede usarlo para enseñar a sus alumnos, ¿verdad? Esas primeras runas mágicas ahora se han perdido o existen en antiguos pergaminos mágicos, en algún lugar del polvo. De acuerdo con la investigación de Félix, es solo en la rama de la magia antigua conocida como alquimia que tales runas se conservan mejor, e incluso han evolucionado y desarrollado por sí mismas para crear su propio sistema lógico. En su estado actual, las runas mágicas tienen poco que ver con la alquimia. Pero en términos de historia, una pieza de un artefacto alquímico a menudo representa un antiguo camino mágico o su evolución. Cuanto más antiguo es el artefacto, más probable es que lo sea. Y eso es lo que Félix quería. Por el momento, solo domina unas 200 de las runas originales y una docena de circuitos. Hay un largo camino por recorrer. A medida que avanzaba el día, Félix tuvo una gran cosecha, había descubierto al menos 6 nuevos circuitos mágicos. Si pudiera descomponerlos y devolverlos a su forma original, va. Si logró recuperar las runas mágicas originales, podría aumentar sus reservas en al menos un tercio. ¿Qué significa tener 1000 años de pensamiento? Eso es todo. Félix ni siquiera comió hoy. Oye, ¿quién come cuando puede tener conocimiento? Una botella de elixir hará el truco. Es 7% más eficiente. Nadie lo molesta. Profesor Hap. Una tranquila voz femenina lo saludó. Félix levantó la vista y vio a Hermione parada a su lado, sosteniendo un libro grueso. Mirando el título, es uno de los libros que había mencionado en su lista de libros. Y, como sucedió, resultó ser su propio libro, Explorations in Ancient Magical Runes. No es casualidad que Hermione, una brujita muy inteligente, deseara tanto el puesto de asistente del profesor, pero la lista que él le había dado está repleta de libros. Una semana puede ser suficiente para una navegación general, pero un estudio más profundo. Imposible. Tiene que concentrarse en un libro y usar los otros como referencia. Justo ahora, cuando había pasado media hora eligiendo todos los libros de la lista, descubrió por accidente que uno de ellos en realidad es obra del joven profesor. Inmediatamente decidió en qué libro enfocarse. Tenía que elegir. Cualquiera que dude sobre este tema es un retrasado. Félix y Hermione se sentaron uno al lado del otro, sin molestarse hasta que sonó la campana de cierre. Hermione bostezó inusualmente. Buenas noches, profesor. Dio pequeños pasos, sosteniendo su libro, y pronto desapareció. Félix giró suavemente sobre su cuello rígido, sin darse cuenta hasta ahora de que se estaba matando de hambre. Después de un préstamo de última hora de uno de los libros, Félix entró a la cocina e intercambió las palabras clave por favor,
por favor, y gracias por 3 pasteles y un trozo de pastel del elfo doméstico. 3 tartas, un trozo de tarta de queso y una jarra de jugo de calabaza. En el camino, se encontró con 2 pequeños magos de Hufflepuff que se habían escabullido en silencio para repostar, pero simplemente los ignoró. De vuelta en su sofá, comió su comida apresuradamente y se durmió. Al día siguiente, hizo lo mismo. El tercer día, lo mismo. En poco tiempo, se convirtió en jueves por la mañana. Clase de pociones. Harry y Ron se miraron cuando vieron a Hermione, quien estaba apurada tan pronto como salieron de clase, luego corrieron tras ella. Hermione, más despacio. Ambos jadearon. ¿Qué has estado haciendo? No te he visto por aquí en días. Hermione se pone de pie rápidamente y respondió rápidamente, ¿qué les dije, muchachos? Se les olvidó. Harry se rió entre dientes, había estado igualmente ocupado estos días con el entrenamiento de Quidditch. Ron recordó rápidamente, ¿quieres decir que vas a ser el asistente del nuevo profesor? Así es. Pero no soy el único estudiante en la lista de espera. Hermione sacó su libro de texto de pociones y lo dejó a un lado, luego sacó otro libro, murmurando algo entre dientes. El grosor del libro simplemente hizo que Ron y Harry se desesperaran. ¿Es esta tu tarea? ¿Leer un libro así de grueso? Ron miró el libro con cierta inquietud. No un libro, 20 libros. Hermione los hojeó, notando rápidamente algo de valor mientras lo hacía. Este es el 4º libro que había hojeado y, a excepción del trabajo del propio Félix, solo los había leído rápidamente, en busca de información útil. Pero la cifra de 20 libros todavía la dejaba algo desesperada, y últimamente la había vuelto bastante irritable. Pronto entró el profesor Snape, y con un movimiento de su varita se cerraron las ventanas y las cortinas. Una atmósfera sombría y espeluznante envolvió el salón de clases y los jóvenes magos instantáneamente se quedaron en silencio. Hermione inmediatamente cerró el libro y se concentró en la conferencia. Después de la clase de herbología de la tarde, los 3 estaban tan cansados y exhaustos al final que fueron apresuradamente al gran comedor para su clase abierta. Se habían movido 4 mesas largas a la esquina, y en el medio hay un escenario redondo, de unos 20 pies de diámetro y 3 pies de alto. ¿Para qué es todo esto?, preguntó Ron. Tal vez es donde podría estar el profesor. Hay un poco de gente aquí hoy. Harry miró alrededor de la habitación, y por Dios, la mitad de la escuela está aquí, y también había muchos pequeños magos de primer año. Muy popular. No otro Lockhart, ¿verdad? Harry murmuró en silencio. Harry solo está pensando en eso, pero Ron ya había hablado, murmurando, es otro Lockhart. No, he estado en contacto con el profesor Hap, y es muy bueno con los hechizos silenciosos. Y el profesor Lockhart, él. Hermione comenzó a tartamudear. ¿Qué hechizo? Harry no lo captó. Un hechizo silencioso, un mago particularmente poderoso que puede lanzar todo tipo de hechizos sin tener que cantarlos, y es particularmente útil cuando lanza maldiciones sobre otros, explicó Ron. Ambos desestimaron los comentarios sobre Lockhart por parte de la chica. ¿Tiene algún sentido discutir eso? Hermione le dio a Ron una mirada inexpresiva. Y Harry lo pensó un poco más, así que este profesor parecía estar bien. Está esperando la próxima clase abierta con un poco más de anticipación. Ni él ni Ron querían venir, pero ¿qué diferencia podría hacer para ellos? Habían sido arrastrados aquí por Hermione, quien dijo, no es necesario saber acerca de un curso electivo antes del 3er año. Y Hermione quería ver qué también podía enseñar Félix, pero ya había leído las exploraciones de Félix en runas mágicas antiguas, lo que le dio mucha confianza en el nuevo profesor. Bueno, con tanta confianza como ella en el profesor Lockhart. Después de que pasaron otros 10 minutos, durante los cuales llegaron algunos estudiantes y algunos profesores también se unieron a la diversión, parecía que esto no era una clase, sino una gran fiesta.
Harry vislumbró a Lockhart y rápidamente agachó la cabeza para evitar ver al controvertido profesor. Nunca es bueno toparse con él. Los últimos días habían sido miserables para él por tres fuentes: el entrenamiento de Quidditch, Lockhart y ese estudiante de primer año llamado Creevey. Excepto por Quidditch, que fue una experiencia dolorosa pero agradable, quería evitar los otros dos. En el momento exacto, apareció Félix. Vestía una túnica azul claro del mismo color que sus ojos, con el pelo ligeramente recogido y con una sonrisa en el rostro. Aparentaba unos 17 o 18 años. Muy parecido a Lockhart. Muchos de los estudiantes más jóvenes susurraron en sus mentes, estaban realmente asustados por tal atuendo. Félix se abrió paso entre la multitud y saltó suavemente al escenario. Con una varita en la mano, miró a su alrededor mientras la multitud se acomodaba. Harry vio que el profesor dibujaba un símbolo misterioso con su varita y al segundo siguiente la voz del profesor llegó a sus oídos, no demasiado alta, pero tan clara que parecía estar hablando justo a su lado. Estamos oficialmente comenzando la lección. Félix miró a los jóvenes magos debajo del escenario. Soy Félix Hap, actualmente el profesor del curso de runas antiguas. Agitó su varita y conjuró su nombre. Inmediatamente después, hizo su primera pregunta. ¿Alguien sabe algo acerca de las runas antiguas? Golpe fuerte. Hermione levantó la mano inconscientemente y, antes de que pudiera pensar en ello, su cuerpo se había movido por sí solo. Señorita Granger. Félix asintió hacia ella. Hermione abrió la boca y dijo: la runa mágica antigua, también conocida como runas antiguas, es un guión que usaron los magos hace cientos de años para registrar su magia y, como resultado, los magos modernos aprenden esto con fines de traducción. Sin embargo, las antiguas runas mágicas también fueron una de las fuentes de poder para los antiguos magos. La última oración se agregó después de haber leído exploraciones de antiguas runas mágicas. Muy bien, 5 puntos para Gryffindor. Félix comenzó a repasar la historia y evolución de las antiguas runas, las empujó rápidamente, no eran importantes, o al menos no creía que lo fueran. Los jóvenes magos tampoco lo recordarán. Todo lo que necesitas recordar es que las runas mágicas antiguas son un puente que conecta la magia antigua con la magia moderna y, al mismo tiempo, conecta la alquimia antigua con la alquimia moderna. Félix asintió con satisfacción al ver a los jóvenes magos murmurando desde el escenario. Pero profesor, ¿por qué todo lo que aprendemos es cómo traducir antiguas runas mágicas? Preguntó una chica mayor de Ravenclaw, levantando la mano. Félix la miró. Hay dos razones principales. La primera razón es que la traducción es realmente la visión dominante en el mundo mágico en este momento. En mi opinión, las runas antiguas se pueden dividir en dos: la escritura antigua y la escritura mágica. La primera es un lenguaje usado por los magos antiguos, y la última es un poder ejercido por los magos antiguos, solo durante el largo cambio de tiempo que se han entrelazado entre sí, por lo que es difícil distinguir entre estos últimos. El primero representa la opinión general ahora, y su misión es heredar y estudiar runas antiguas para traducir grimorios antiguos, lo cual es muy útil, teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestro conocimiento de los magos antiguos ha sido adquirido por estas personas. Es una ruta en la que es relativamente fácil entrar, e incluso ahora puedes hacerlo. Pero si quieres dominar el poder de los antiguos magos directamente a través de las antiguas runas, es muy difícil y requiere no solo un excelente nivel de magia en sí, sino también una excelente capacidad de investigación. Los jóvenes magos estaban confundidos, pero tenían una idea general. La ventaja de esto es que es fácil de empezar y requiere poca experiencia personal, incluso si eres un mago tonto. Pero se requiere mucho tiempo para poner tu mente en orden. El mundo mágico está lleno de viejos magos que han estado estudiando durante décadas y finalmente se han confundido. La otra rama, que se basa en dominar los poderes de los magos antiguos, es difícil de entrar, así que si no tienes talento y académico, ni te lo pienses.
Félix hizo una pausa por un momento para darle a la multitud tiempo para digerir antes de sonreír y decir, volvamos a la pregunta que acabamos de recibir, en cuanto a la segunda razón, es porque no está en el examen. Los jóvenes magos se quedaron sin palabras de repente, esta razón es poderosa. Pero, dijo Félix, personalmente creo que permitirte incursionar un poco en la aplicación práctica de las runas antiguas sería una forma efectiva de estimular tu entusiasmo por esta disciplina. ¿Vas a enseñarnos magia antigua?, gritó uno de los gemelos. Félix negó con la cabeza, no. Se sabe que la magia antigua es poderosa y difícil de dominar, y no tengo la intención de enseñarte al respecto. Sin mencionar que mi investigación en esta área está en sus inicios. Muy bien. Este es el final de la parte teórica, y como esta es una clase abierta, no voy a entrar en demasiado conocimiento profesional. A continuación, es hora de una demostración. Los jóvenes magos estaban emocionados de escuchar las palabras de Félix, su curiosidad ya había picado. Incluso los profesores en la sala tenían curiosidad. El profesor Snape está parado en la esquina, preguntándose qué se le ocurrió a este chico que se atrevió a entrometerse en su conferencia. El profesor Flitwick está muy emocionado, le encantan los hechizos mágicos, pero no había estudiado mucho sobre magia antigua. En cuanto a las opiniones de Félix sobre la magia antigua, estuvo de acuerdo, ya que él mismo tenía algunos hechizos antiguos poderosos, pero rara vez los usaba. Lockhart tenía envidia de Félix parado en medio del salón. Si él mismo pudiera dar una clase pública, recibiría mucha atención, ¿verdad? ¿Y si escribiera sobre ello en su nuevo libro? Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? Montar un espectáculo en el escenario. Como todos en la sala tenían pensamientos diferentes, Félix simplemente agitó su varita y todas las velas en el gran salón se apagaron instantáneamente y el cielo sobre el techo se oscureció por completo. Todo el gran salón está sumido en la oscuridad. Lumos. La voz de Félix sonó clara para todos en la habitación, calmando al inquieto joven mago. Este es un hechizo común que sirve para iluminar el área circundante. Es tan simple que incluso los magos jóvenes que no están inscritos en la escuela pueden dominarlo a través del autoaprendizaje. Por el resplandor del hechizo Lumos, la figura de Félix es apenas visible para la multitud. Una vez que hayas dominado por completo este hechizo, puedes hacerle algunas modificaciones. ¿Cómo amplificar el brillo?, dijo Félix, mientras el brillo de la punta de su varita se extendía por la plataforma. Cambia el color. La masa de luz seguía cambiando de blanco a rojo, verde, amarillo y cian. O simplemente tirarlo. Félix agitó su varita y la bola de luz voló lejos de su punta, formando un arco en el aire. El gran salón se sumerge en la oscuridad una vez más, y su contraparte, la magia antigua. Al momento siguiente, una gran cantidad de luz floreció desde el centro de la plataforma. Un brillo blanco lechoso envolvió todo el gran salón. Lo más extraño fue que la luz parecía extenderse en todas direcciones, no había ni una sola sombra a la vista. Esta es otra versión del hechizo Lumos, susurró Félix. Cada joven mago en la audiencia estalló en aplausos. Félix sonrió, este es solo un ejemplo simple, pero aún podemos ver la diferencia. Volvió a agitar su varita. Las velas se volvieron a encender y el techo volvió a su estado original. En la magia moderna, existen límites en el poder y la intensidad, aunque fluctúan dentro de un cierto rango, pero aún podemos percibir claramente el límite. La magia antigua, por otro lado, es diferente, es simple, brutal y su poder muchas veces depende del tamaño de tu magia. Por ejemplo, si quisiera, podría iluminar todo Hogwarts con esta magia. Un estudiante en la multitud gritó, «Profesor, quiero aprender eso». Félix inexplicablemente quería reírse, y en un tono divertido, no pudo evitar decir, «Ríndete, si aprendes esta magia, te agotará toda tu fuerza en la primera oportunidad». ¿Alguien recuerda lo que acabo de decir? La magia antigua es conocida por ser poderosa y difícil de dominar,
y creo que la mayoría de ustedes solo recuerdan la primera mitad. Pero la segunda mitad, ese es el punto. Hay mucha charla de los estudiantes debajo del escenario, sus rostros intensamente emocionados, como si ellos mismos fueran a aprender la poderosa magia antigua al momento siguiente. Pero desafortunadamente, todos los libros sobre magia antigua estaban en la sección prohibida. Una extraña luz brilló en el rostro de Ron. Voy a aprender esto, voy a aprender esta magia. Es genial. Harry también está fascinado por el poder de un simple destello del hechizo Lumos cuando se reemplaza con magia antigua. La maldición de unión de cuerpo completo de Hermione, por ejemplo, podría petrificar completamente a una persona y convertirla en un pedazo de piedra. Snape tenía la misma expresión, pero este tipo de poder. Entonces, Dumbledore y el Señor Oscuro han dominado una poderosa magia antigua. Félix agitó su varita y una chispa roja salió disparada de la punta, redirigiendo la atención de los estudiantes. Ahora pasaremos a la siguiente demostración, que es el enfoque de esta clase abierta y, por supuesto, la prueba para el curso de runa antigua de este año. 1. Los corazones de los estudiantes, que se habían apaciguado un poco, se agitaron de nuevo. ¿Qué clase de examen a libro abierto es este? En ese momento, Félix bajó del escenario, acción maleta. Con su hechizo, una maleta voló rápidamente y aterrizó en el suelo, luego se abrió con un golpe, y una docena de figuras salieron volando, aterrizando en el escenario y quedándose quietas. Fue solo entonces que la multitud se dio cuenta de que las figuras en la plataforma medían medio pie de altura, unos 15 cm. Estas figuras eran diferentes en apariencia, hombres, mujeres, ancianos y niños, pero cada uno era muy distintivo. Esto es, oye. He jugado este juego antes. Justin, el mago nacido de Muggles, gritó de repente, con la cara enrojecida, sin esperar ver una figura en Hogwarts, y una que podía moverse. Harry también parecía vagamente familiarizado con él, ya que su primo Dudley lo mencionó antes. ¿Qué es esto? Ron preguntó, como un sangre pura, no tenía idea de qué era esto. Es solo un juguete que se mueve, ¿qué tiene de sorprendente? Es un personaje de un juego de lucha en el mundo Muggle. Harry buscó en su cerebro más información, pero tampoco lo había jugado nunca. Un juego de lucha. Está claro que Ron está más interesado en el término. Félix sonrió y dijo, parece que algunos de ustedes han reconocido que estas figuras están realmente inspiradas en un juego Muggle en apariencia, pero ese no es nuestro enfoque hoy. Félix agitó su varita y dos de los muñecos en la plataforma saltaron y se pararon en el medio de la plataforma, mientras que los demás se retiraron al borde. ¿Alguien sabe sus nombres? Bombero y mujer de hielo. Justin gritó, este es su dominio. Félix continuó, y conoces sus poderes. Fuego y hielo. Justin respondió de nuevo, por primera vez con tanta agresividad. Félix repitió, fuego y hielo, entonces. Volvió a agitar su varita. Y de repente, la figura en la plataforma se movió, los dedos de la mano derecha del bombero estallaron en una llama amarilla brillante, y con un poderoso movimiento, la llama se hinchó al tamaño de una bola voladora fantasmal y voló lejos, medio metro antes de explotar con un estallido. El joven mago que estaba cerca no pudo evitar dar 2 pasos hacia atrás, y solo cuando vio que las llamas no salían volando de la plataforma se sintió aliviado, y luego miró a las muñecas con una mirada de fuego en sus ojos. Quiero jugar con eso, quiero esto también. Por otro lado, la mujer de hielo lanzó una patada con un gesto poderoso y elegante, enviando una línea de carámbanos de color azul hielo al aire, haciendo que los ojos de algunas brujas jóvenes brillaran. ¡Ah, qué lindo! Quiero tenerlo en mis manos. Félix sonrió en control, ahora tenemos que volver al juego. A continuación, necesitamos una pelea. En el gran salón de la escuela, todos los estudiantes estaban en silencio, con los ojos pegados al podio, temerosos de perderse un detalle.
Hay una batalla feroz en marcha. Las muñecas del tamaño de la palma de la mano iban y venían como el viento, sus figuras atléticas acompañadas de grandes llamas y bocanadas de cristales de hielo con cada golpe y patada. De vez en cuando, uno de ellos sacaba algún tipo de truco, como la gran bola de fuego de Fireman o el pico de hielo de Izeuman, para llevar el calor a un nuevo nivel. Después de 3 minutos, la batalla terminó con la llamativa ráfaga de movimientos de Fireman y Hidden Magic, Phoenix Transformation, que noqueó a Izeuman. Muchos de los jóvenes magos suspiraron al unísono. Querían ver a su adorable Ice Sister en acción. La voz de Félix llegó en el momento adecuado. Esta es otra rama de la evolución de las antiguas runas originales, el arte de la alquimia. Lo que estás viendo es una pieza de alquimia sin complicaciones, un golem mágico. La capa exterior no es la clave es el antiguo circuito mágico interior. Y el antiguo circuito mágico es esencialmente una combinación de runas mágicas. Esta es la parte práctica de tu examen final. Los jóvenes magos emocionados estaban un poco confundidos, tenían que hacer esto. No nos está sobreestimando, profesor. Eres nuevo aquí y probablemente no entiendas la realidad de nuestra situación. No estoy seguro si soy el único que puede hacerlo. Por supuesto, este golem todavía es demasiado complicado para ti, pero lo bueno es que las runas antiguas necesarias para hacer un golem básicamente cubren 5 años, y dividiré el nivel de dificultad según los diferentes años. Explicaré los requisitos específicos más adelante en la clase. Los jóvenes magos dieron un suspiro de alivio. Pero profesor. Una de las chicas de Uflepuff levantó la mano y preguntó. Soy un estudiante de 5º año, pero todas las runas antiguas que he estudiado antes son principalmente para traducciones, entonces, necesito aprender algo nuevo. Pero tengo que tomar OWL este año. Ya veo, dijo Félix con calma, primero, no hay necesidad de volver a aprender nada nuevo, he visto sus libros de texto, por favor, tenga un poco de fe en sus profesores. Félix hizo una broma. Y debe mencionarse que la profesora Babaling es una muy buena experta en runas antiguas, y su elección del libro de texto es muy apropiada. Contiene tanto una traducción teórica como algunas runas prácticas, aunque tal vez la profesora Babaling no dio más detalles al respecto. En parte, considerando que es una clase de runas antiguas y no una clase de alquimia. Pero es suficiente para servir como guía para superar el obstáculo inicial si aspiras a estudiar contenido más avanzado en el futuro. Muchos de los jóvenes magos se tranquilizaron. En segundo lugar, al menos durante este año, los exámenes prácticos serán principalmente un crédito adicional y también consideraré enseñar más teoría en el año 5 al año 7. Algunos jóvenes magos debajo del escenario estaban felices, mientras que otros lloraban. Nuevamente, algunos estudiantes pueden preocuparse de que las prácticas tomen demasiado tiempo, pero se supone que las dos van de la mano y, sin saberlo, es posible que adquieras más conocimientos durante las sesiones. Esa es mi respuesta. Félix saludó. El público aplaudió. Ahora, nos queda alrededor de media hora. ¿A alguien le gustaría intentar controlar estos golems?, preguntó Félix. Esto no es una pregunta en absoluto. El joven mago gritó con suficiente emoción como para levantar el techo. Oh, es posible que no puedas usar tus varitas para manipular los golems con precisión, así que necesitarás esto. Félix agitó su varita y de su maleta salieron volando 12 cosas extrañas, de hecho, es un gamepad. Puedes usarlo para manipular las marionetas, déjame demostrarte. Los estudiantes no tardaron mucho en ponerles las manos encima. Félix usó su transfiguración para crear 6 etapas más, pero después de todo, había cientos de personas aquí hoy, por lo que era imposible rotarlas a todas. Ron y Harry tuvieron la suerte de tener una oportunidad. Los dos pronto intercambiaron golpes, lanzando ocasionalmente un truco y gritando de emoción. Pero nadie se rió de ellos, ya que la mayoría de los pequeños magos se volvieron locos, gritando de manera exagerada.
Félix se quedó a un lado, discutiendo la lección abierta con el profesor Flitwick. Fue grandioso. Eso es lo que dijo el profesor Flitwick. El profesor Snape se había ido sin decir una palabra, y nadie sabía cuándo se había ido tanto como sabían cuándo había llegado. Lockhart, por otro lado, parecía preocupado, sin darse cuenta de lo que estaba pensando. Los momentos de diversión siempre fueron cortos, ya que la lección llegaba a su fin y algunos estudiantes llegaban al gran salón a tiempo para la cena, solo para ver el duelo en pleno apogeo, echando un vistazo rápido y olvidando rápidamente su propósito original y uniéndose a la multitud. Esto retrasó el comienzo de la comida media hora y Félix se vio obligado a terminar la lección y restaurar el gran salón a su estado original. A lo largo de la cena, los jóvenes magos continuaron discutiendo la clase abierta, especialmente aquellos que tuvieron la suerte de ser seleccionados para jugar unos contra otros y estaban tan emocionados de hablar sobre su experiencia que parecían haber reemplazado las figuritas con cuchillos y tenedores en sus manos. Hay que decir que a los jóvenes magos no les faltaban formas de entretenerse. En la mesa de Gryffindor, Ron también describió con entusiasmo su duelo cumbre con Harry, que había perdido por un margen muy estrecho, pero esto no enmascaró su entusiasmo. Acabo de usar el Fireman, y fue genial, uff. Pa. Ron balanceó su cuchillo y tenedor y arrojó un trozo de pastel de calabaza a la cabeza de Neville. Aunque Harry no está tan emocionado como Ron, está un poco emocionado. Sin embargo, tuvo la vaga sensación de que preferiría estar en el campo y participar él mismo en el duelo en lugar de manipular a un golem. Hermione se sintió un poco infeliz por haber perdido su turno. Amaba a la niña de hielo, era tan linda y como una muñeca, la tenía cuando era una niña. Pero, todavía hay una oportunidad. Si se convirtiera en la asistente del profesor Hap, podría tener en sus manos esa muñeca. Hermione se animó a sí misma. Incluso podría hacer su propio Magic Golem, basado en ella misma, pero con dientes más pequeños y cabello más suave. La clase abierta demostró ser un éxito indiscutible y Félix se convirtió instantáneamente en una celebridad. Estoy seguro de que la discusión sobre la clase abierta continuará por un tiempo y se convertirá en una especie de leyenda escolar, como tantos rumores que uno se pregunta qué pasó con eso. Viernes. Al comienzo de una mañana soleada, los jóvenes magos seguían discutiendo la clase abierta de ayer con gran entusiasmo, una ola de entusiasmo que impulsó la aburrida vida escolar. ¿Cuál fue el tema de discusión el otro día? El perfectamente apuesto profesor Lockhart. Pero esa noticia ahora se ha eliminado de la ecuación, no solo porque el desempeño de Lockhart en clase fue decepcionante, incluso la palabra decepcionante fue el resultado de los comentarios de algunos fanáticos de True. Más importante aún, el profesor Hap se ha convertido en el profesor icónico de la nueva generación, reemplazando sigilosamente al profesor Lockhart, conocido por ser el amante de las masas. Esto ha irritado a cierto profesor de defensa contra las artes oscuras. La docena de retratos colgados en su oficina tienen la misma mirada irritada en sus rostros. Tengo que hacer algo, sí, algo, Dios. Es un verdadero fanfarrón. Antes de venir a Hogwarts, había pensado que la única persona calificada para competir con él por la página de titulares del diario El Profeta sería el famoso Harry Potter, y estaba preparado para eso. Pero ahora tiene que admitir que se enfrenta a una dura competencia. Esto le recuerda a esa mujer desagradable, Rita Skeeter, con quien compitió por el título del premio al autor más vendido hace unos años, y perdió debido a los engaños de esa mujer cuando publicó su suciedad durante sus días de escuela. Aún así, no se queda atrás. No sabe Skeeter lo mal que lo trataban cuando estaba en la escuela. El profesor Lockhart se aflojó la túnica, que estaba atada con fuerza alrededor de su pecho, en los días en que sus pasiones realmente ardían. Ahora el impulso de pelear volvió a él. Un oponente difícil, Se detuvo frente a un espejo grabado para animarse. Gilderoy, estás lidiando con un tipo duro, y alguien está tratando de derribarte. Tienes que hacer algo.
Al verse en el espejo, se relajó un poco. ¿Cómo podría perder con una cara tan hermosa? Sin mencionar lo que sucedió en esa pequeña oficina, la popularidad de Félix ha alcanzado nuevas alturas en pequeños y grandes grupos de magos, y todos esperan con ansias sus clases oficiales. Quizás continúe con las batallas de golems en el salón de clases. ¿Sabes? Muchas personas no tuvieron su turno ayer. Ron agarró un pastel de carne con la mano izquierda, puso un trozo de patata en el tenedor con la derecha y su boca tampoco está inactiva. Tal vez, pero solo estamos en segundo año, ¿recuerdas, Ron? Tendremos que esperar al menos un año para entrar en su clase. Dijo Harry con más sensatez. Los ojos de Ron se agrandaron. Harry, estás arruinando mi primer sueño del año. Lo empujó con el brazo. ¿Sabes lo que me estaba preguntando? Solo estaba imaginando golpear a Malfoy con un golem. Ron cerró los ojos e hizo una mueca de ensueño. La túnica de Malfoy está iluminada por una gran bola de fuego. Trató de esconderse, pero no sirvió de nada. Mi golem es demasiado rápido. Y trató de lanzar un hechizo malvado, pero tampoco sirvió de nada porque el golem es demasiado pequeño para que él apunte. Harry comió su pastel en silencio, pensando que Ron es el único que fallaría, ya que su varita se partió por la mitad. Hermione, que había estado leyendo mientras desayunaba, levantó la vista y señaló: Ron, debo recordarte que el profesor Hap dijo en clase abierta que, por la seguridad de los jóvenes magos, el golem solo emitiría el tipo más básico de fuego, que no es tan poderoso como el hechizo para hacer fuego que podemos lanzar nosotros mismos. Ron pareció atragantarse repentinamente con su bizcocho y no pudo hablar. No recordaba que el profesor Hap dijera eso, pero Hermione siempre tiene razón sobre algo como esto. Murmuró un poco: es tu hechizo para hacer fuego, ni Harry ni yo lo sabemos, creo que lo olvidaste. Hermione gruñó. Pensé que estabas leyendo el libro, aún no lo has terminado. Creo que te dije ayer que tengo 20 libros en mi lista. Ron dejó de hablar. Harry está interesado en lo que Hermione tenía que decir, y no pudo resistirse a preguntarle: Hermione, ¿qué sabes sobre este profesor? Ron y yo no llegamos a la cena de apertura de la escuela. Se refiere al hecho de que él y Ron cruzaron la mitad de Gran Bretaña en el auto del señor Weasley. Como resultado, él y Ron tuvieron que pasar un tiempo en el sótano de Snape, preguntándose si serían expulsados. Afortunadamente, no fueron expulsados de la escuela, ni recibieron la sanción por su comportamiento, y la profesora McGonagall incluso les preparó comida. Pero después de lo que había sucedido, era imposible regresar a la cena educadamente, y Ron se perdió la ceremonia de selección de su hermana Ginny por este motivo. Hermione rápidamente y con fluidez recitó la información que había escuchado en la cena: el profesor Hap se graduó de Slytherin House. Slytherin. Ron gritó de repente, pero se encontró con una mirada aguda de Hermione, y agachó la cabeza para mordisquear su pastel. Sí, Slytherin. Es 9 años mayor que nosotros y se graduó hace 3 años. Pero es tan conocido que todos los estudiantes de último año en la escuela lo conocen bien. El profesor Hap se especializa en runas antiguas, hechizos, transfiguración, estudios muggles y, por supuesto, duelo. Duelo. Harry parecía levemente aturdido. Su impresión del profesor Hap es que claramente no es tan falso como la Hagrid, pero también se veía gentil y de alguna manera como uno de sus maestros en la escuela muggle a la que asistía. Le resulta difícil asociar al profesor Hap con la palabra duelo. Así es. Hermione miró de un lado a otro y con cuidado bajó la cabeza y la voz: escuché que es muggle y que los mortífagos acababan de caer cuando se inscribió, y que los estudiantes de Slytherin no eran muy amigables con él, pero... ¿Pero qué? Pero los venció con sus hechizos. Los estudiantes mayores de Slytherin le tenían miedo porque les habían enseñado. Harry y Ron tenían una mirada de fascinación en sus rostros. Para ser honesto, también querían darle una paliza a algunos Slytherin. Pero los rumores que Hermione había escuchado obviamente estaban equivocados.
Félix había estado en el año 5 cuando el actual año 7 se inscribió, entonces, ¿por qué tendría que darles una lección? Naturalmente, serían sermoneados por otra persona. En la clase de pociones, los jóvenes magos todavía estaban hablando de la lección pública de ayer, y Harry podía ver claramente a Malfoy entre la multitud de Slytherin, alardeando en voz alta sobre su relación con el profesor Hap y cómo su primo y el profesor Hap eran amigos cercanos. Harry no pudo evitar pensar que podría haber luchado por su amistad. Ron también está exagerando sobre el momento en que peleó con un golem en clase abierta y, por lo que dice, parece que no fue una pelea de golem, sino él y Harry en un peca de la vida real. Tranquilo. La voz de Snape vino desde el fondo del salón de clases, y los jóvenes magos instantáneamente se callaron. El profesor caminaba con arrogancia, su túnica negra emitía un efecto de caza con una presión de +10. Miró alrededor de la habitación y sus ojos se detuvieron en Harry Potter, haciendo que el cuerpo del chico se tensara. Pero Snape desvió la mirada, esta vez hacia Ron, y con su característica voz baja y burlona bromeó: «Ronald Weasley. Sí, ciertamente has causado un gran revuelo estos últimos días. Pero deberías concentrarte en cómo mejore su terrible calificación de poción, no quiero agregar otra T a su trabajo final». Los estudiantes de Slytherin se echaron a reír. El rostro de Ron se puso rojo y agarró su varita cubierta con cinta adhesiva en la mano, queriendo lanzar un hechizo en el rostro de Snape. Y señorita Granger, guarde ese libro extracurricular, esta es la clase de pociones, no una clase de runas antiguas. Todavía está a un año de esa electiva. Hermione resopló y guardó el libro.